Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a la sesión académica semanal del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos. En nombre de la dirección y de la Coordinación de Enseñanza e Investigación, les damos la más cordial bienvenida. En este día, como parte de la actividad académica y la educación médica continua, tenemos un tema que es de suma importancia para todos los que laboramos en una institución federal, como es el ISSSTE. El hecho de recibir un honorario, ya sea una beca o un sueldo del erario público federal, y desempeñarnos dentro de una institución como el ISSSTE nos hace ser nombrados servidores públicos. Por ese motivo, el coordinador del departamento jurídico del hospital hoy nos va a dar un tema que es de suma importancia para que sepamos nuestras responsabilidades como servidores públicos. El ponente de este día es el licenciado Alfredo Salgado Tuche, quien tiene la profesión de licenciado en Derecho, ha hecho cursos de posgrado en la Universidad del Pedregal con el diplomado de impartición de justicia, seguridad pública y garantías individuales en el año de octubre del 95 a octubre del 96. Tomó otro curso en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el diplomado de Constitución y Amparo durante el año 2014. También tomó un posgrado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el curso de Derechos Humanos y Salud, segunda generación, en el Instituto de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y otro diplomado en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y una especialidad en Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Actualmente se desempeña como coordinador de asuntos jurídicos de nuestro hospital del 16 de julio del 2018 a la fecha, pero anteriormente fue jefe de departamento en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Semarnat, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del 1 de enero de 1995 al 30 de junio del año 2003. Es profesional ejecutivo de servicios especiales en la ayudantía del titular de Cervesol durante 3 años y también litiga por su cuenta en asuntos de seguridad social, familiar, laboral y mercantil. Demos un fuerte aplauso al profesor, el licenciado Alfredo Salgado Tuche, por haber aceptado la invitación a darnos este tema. Bienvenido, licenciado, muy buenos días. Gracias por su presencia. Hola, buen día. Hoy les voy a comentar un poquito de lo que es ser servidor público de la Administración Pública Federal, en concordancia con las funciones que cada uno de nosotros tenemos. Como ya lo dijo bien el doctor Nava, cualquier persona que reciba un sueldo en el ámbito de sus atribuciones como trabajador, ya sea en el fuero federal o local, se le considera servidor público. En ese sentido, empecemos con la diapositiva donde establece que la persona física en el desempeño de su empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza se considera como un servidor público, lo que ya comentamos hace un segundo. Ahora, esto tiene su fundamentación desde nuestra Carta Magna, que es la ley suprema que maneja el Estado mexicano, a la par de alguna ley normativa internacional. El fundamento es el artículo 108 constitucional, en el que establece como servidor público a toda persona que desempeñe empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza. Va desde el Congreso de la Unión hasta la Administración Pública, quienes serán responsables de los actos u omisiones que incurran el funcionario público en el desempeño de sus funciones, claro está.
en el desempeño de su trabajo. Todos tenemos obligaciones, responsabilidades, así como también derechos, ¿no? En este caso que nos ocupa, pues bueno, en el desempeño de nuestras funciones tenemos mucha responsabilidad en lo que hacemos. Quise poner como ejemplo en este caso, referirme a los residentes, por obvias razones. Son estudiantes de nuevo egreso de las universidades que vienen a este hospital a adquirir pues, una especialidad y sobre todo experiencia, ¿no? En este caso, los residentes pues, son regidos por la norma oficial mexicana 001, en el que establece cuáles son sus derechos y obligaciones. Además de esta norma, que es la principal, tenemos la norma institucional, que bueno, son la normativa que regula pues, la relación, en este caso, de los residentes con el hospital. Asimismo, tenemos disposiciones jurídicas que se aplican para servidor público. Lo comento porque los residentes reciben también un salario, un sueldo, y como ya lo establecimos, cualquier persona que reciba un sueldo proveniente del erario federal se le considera como servidor público. Bueno, aquí una pequeña reseña de qué es un residente, que ustedes muy bien lo saben. Establecemos aquí obligaciones del residente, que los vamos a pasar muy rapidito, obvio ya sabemos estas situaciones. También así como sus obligaciones, que entre ellas la que quiero resaltar es esta, de que una de las obligaciones es que permanezcan en el hospital durante el tiempo de su jornada o sus horarios ya establecidos. ¿Por qué? Porque esto también puede ser una falta para ellos, ya sea una sanción que se les pueda aplicar desde los profesores que los están capacitando hasta, pues podría ser una sanción administrativa. Otra de las cuales me llama la atención es que todos, inclusive desde los residentes hasta los médicos adscritos ya que tienen mucho tiempo en ese hospital, es que deben de dar cumplimiento al código de ética, bioética y el reglamento interior. Muchas de las personas que trabajamos aquí desconocemos el reglamento interno, desconocemos que tenemos un código de ética, de bioética y un código de conducta. También dentro de las obligaciones está que debemos de cumplir las normas oficiales en atención a la salud, puesto que es nuestro principal trabajo en este hospital. Como comentario, nada más como reseña, hay un proyecto de norma oficial mexicana de residentes, todavía no está aprobada al 100%. Esperemos que pronto lo aprueben y sea la que sustituya la que actualmente rige, en este caso a los residentes. Luego nos vamos con la normativa institucional, como les comentaba en el triángulo anterior, de la normativa institucional, y les comentaba, tenemos código de ética, tenemos un código de conducta y tenemos condiciones generales de trabajo. Esto nos aplica a todo servidor público que estamos trabajando en el hospital, desde los médicos residentes hasta el personal administrativo. Todos nos tendremos que conducir de acuerdo a sus lineamientos. Eso es lo que nos marca los principios del código de ética, lo que nosotros en teoría deberíamos de practicarlo como seres humanos, ¿no? Sin necesidad de tener este código de ética, en términos de legalidad, honradez, lealtad, parcialidad y eficiencia. Los valores de la conducta, del código de conducta, pues son estos, igual que todos en algún momento ya hemos conocido y que debemos de manejarnos todos los días en el centro de trabajo, ¿no?
Código de conducta. En este tema lo que nos interesa es que este código fomenta pues, compromisos de integridad en nuestra institución, sobre todo las actividades que tenemos de tener en todo momento, en nuestro desempeño de nuestro trabajo, que repito, es algo que debemos de hacer diariamente sin necesidad de que nos estén repitiendo en cada momento. Debemos de tener, sobre todo esta parte, conocimiento y aplicación de las leyes y normas, ¿no?, dentro de este código de conducta, que repito, deberíamos de saber todos como servidor público que tenemos derechos y obligaciones. Muchos de nosotros creemos que como servidor público tenemos derechos, y más cuando tenemos una base, creemos que es todo lo que deberíamos de tener, y sobre todo las obligaciones, y todos nos vamos porque tenemos licencias, permisos y demás, pero no tenemos compromiso con nuestro centro de trabajo, no tenemos compromiso con nuestros derechohabientes, y de ahí se desprende todo esto. ¿Por qué lo comento? Porque todo esto va relacionado con la responsabilidad como servidor público, ¿no? Eso es un preámbulo que hago para tenerlo como base, ¿sale? Aquí el código de conducta nos establece cómo regir la conducta de los servidores públicos dentro de nuestro desempeño de trabajo. Entre ellos, pues, actuar con legalidad, atender a los usuarios de forma respetuosa, resguardar la documentación e información gubernamental, esto es importantísimo, y luego conducirse a actuar con una clara orientación al interés público. ¿Por qué comento esta parte? Se han dado muchos casos, sobre todo sobre los expedientes clínicos que se pierden parte de los expedientes clínicos, se pierde parte de los estudios que se realizan a los derechohabientes, y luego resulta que de esto se origina un problema con un derechohabiente, deriva en una denuncia para el hospital y sobre todo pues para el médico y personal que haya atendido al paciente. Entonces, esta parte sí es muy importante, que debemos de todos de considerar. Lo comento también porque si bien es cierto, la información que esté dentro del expediente clínico pertenece al derechohabiente, también es cierto que ese expediente como tal pertenece al hospital, no a nadie más. Y generalmente se nos hace fácil solicitar un expediente por medio del paciente, y el paciente lo que hace, saca copias, se lo lleva, y si tiene una mala atención médica, pues resulta que ya tiene los elementos suficientes para iniciar una denuncia en contra del hospital y en contra del personal médico, enfermería, que lo haya atendido, ¿sí? Nos comentaba, el incumplimiento de estos códigos de conducta y ética deriva de una falta administrativa que va desde una amonestación público-privada, que es la más light, una suspensión de empleo, cargo, comisión, una destitución de empleo, hasta una sanción económica y hasta una inhabilitación para desempeñar el cargo o la profesión. En este caso, si es una situación pues grave, una inhabilitación, se ha dado casos que los inhabilitan, me ha tocado ver casos por 10 años, 15 años, más una sanción económica dependiendo de la falta administrativa que cometa, ¿no? Entonces, esto es muy importante que tienen que considerar. Ahora, tenemos las condiciones generales de trabajo que también les comentaba, son parte integrante de la responsabilidad, porque nos establece a todos los servidores públicos, bueno, sobre todo este hospital, las obligaciones que todo servidor público debe de mantener, ¿vale?
cumplir con las disposiciones de ley y estas condiciones sobre instrumentos, criterios y aplicaciones. Acatar los lineamientos internos para el desempeño de los servicios y actividades a su cargo. Les comentaba hace un rato que esto lo enfoqué un poco a los residentes, que tienen que acatar los lineamientos internos, ¿no? Eso no nada más va con ellos, va con todo el personal de base, de confianza que trabajamos en este hospital y demás. Dentro de esto, las condiciones generales de trabajo nos establecen que debemos de asistir con puntualidad al desempeño de nuestras labores, desempeñar las funciones propias del nombramiento con intensidad y calidad que se requieren, con la finalidad de mantener la productividad del servicio. Dentro de ellas también, esta parte es muy importante porque se ha dado muchos casos en el sentido de que tenemos en cada servicio coordinadores médicos, de ahí jefes de servicio, de ahí tenemos enfermeras, de ahí tenemos residentes, de ahí derivan una serie de mandos. Y resulta que de repente se da alguna instrucción a un médico que está adscrito a algún servicio por el jefe inmediato y no los quieren acatar. Resulta que no lo quieren hacer, desconozco realmente el motivo, pero se le da a lo mejor una instrucción de urgencias, de que necesitan un médico que revise el servicio, no sé, de ortopedia, y el médico de ortopedia que está en servicio resulta que dice, pues pónganlo por escrito, ¿no? Se les olvida que es un hospital, se les olvida que aquí la materia es la salud de los derechohabientes, y quieren rehuir de sus obligaciones. ¿Por qué? Desconozco, a lo mejor tienen trabajo, es comprensible, están desayunando, no sé, pero se les olvida que la parte primordial es la salud. Y resulta que a lo mejor derivado de ese accidente que tuvo esa persona y de la fractura que tuvo, pues puede poner en riesgo la salud del mismo, y esto deriva en que se agrave el estado de salud. La no atención oportuna del médico ortopedista pues puede derivar en alguna deficiencia física del derechohabiente, y esto también es factible de responsabilidad, y no también propiamente de administrativa, sino otra de índole. Vamos desde una denuncia penal por lo que quiera el derechohabiente achacar al médico que lo haya atendido y demás. Tenemos esta parte, también vuelvo a la parte de responder del manejo de los expedientes, documentos, bienes instrumental. Se han dado casos que, como no es mío el equipo médico, lo deterioro. No le tomo importancia, no le tengo el debido cuidado y lo boto. Y resulta que se les olvida que es un bien del instituto, por lo tanto es un bien federal. Por lo tanto, esta parte instrumental resulta que es un deterioro al patrimonio federal y como tal está penalizado. Tanto responsabilidad administrativa, ya vimos las sanciones que se les puede pues dar a los servidores públicos, pero también puede derivar una denuncia penal por el deterioro de los bienes o por el robo del instrumental o equipo médico. Mucho cuidado con esta parte, que sí es importante tomarlo en cuenta. El delito que se configura aquí va desde un daño patrimonial porque se cuantifica en dinero. O sea, es un equipo que nosotros tenemos desde una computadora, que lo deterioramos porque no sabemos cuidar las cosas. Esa es parte también de las condiciones generales de trabajo que nos debemos someter a los estudios médicos que nos refieran nuestros superiores como norma cotidiana.
Asimismo, también la disposición después de la jornada de trabajo ordinaria de colaborar en un caso de urgencia, como fue en el pasado temblor que hubo en septiembre del año antepasado. Muchos de los compañeros nos quedamos después de nuestros horarios de labores acondicionando al área de urgencias. Recuerdo muy bien, quitamos las bancas, bajamos camillas para los accidentados que pudieran llegar. Entonces esta es una parte también que, más allá de cumplir con nuestras obligaciones y nuestro horario, pues también tenemos que tener el compromiso de poder ayudar fuera de este horario, siempre y cuando sea en función de lo que nosotros hacemos. Es otra parte de asistir a programas de capacitación, adiestramiento y demás que nos proporcionan nuestros jefes inmediatos. Esto es algo muy común, que todos lo debemos hacer, portar desde el gafete que nos acredita como trabajadores del hospital, hasta la vestimenta que deben tener ustedes como médicos, el estar dentro del hospital con la bata, si están en el quirófano con el traje adecuado y demás. También dentro de las obligaciones de las condiciones generales de trabajo establecen esta parte, cumplir con lo previsto en la ley de responsabilidades. Y ahorita entramos a la parte de la ley de responsabilidades. Esta parte también es importante porque hay veces que desconocemos, ¿no? Sabemos que tenemos alguna deficiencia en nuestro trabajo, ya sea por instrumental, por equipo, y esto deriva en que se difieran o se retarden algún tipo de estudio, algún tipo de cirugía programada, y no lo hacemos de conocimiento de nuestro superior para que a su vez haga del conocimiento al área competente y resuelva este tema. ¿Sabes? Sobre todo una deficiencia de un equipo médico o instrumental que a los que tienen derecho para poder solventar y salir adelante con una cirugía. Bueno, esas son otras condiciones que debemos de manejar, pero esa es la más importante que me gusta, que les comenté. Dentro de las prohibiciones, dentro de todo servidor público que labora en ese hospital está esta parte. Se ha dado mucho que se aprovechan de los servicios médicos para asuntos particulares. También desatender el trabajo injustificadamente y abandonar las labores sin previo aviso. ¿Sale? Esta parte no sé y no entiendo por qué lo hacemos. Insisto, todos debemos ser comprometidos de acuerdo a los código de ética, el código de conducta, las condiciones generales, desde nuestro nombramiento, que sabemos que aceptamos un trabajo para estar aquí, y de repente buscan a cierta persona, no está, se salió, y esto deriva en que a lo mejor las consultas se vayan postergando, los derechohabientes se inconforman, resulta que la cirugía programada a las 8 de la mañana se empezó a realizar a las 9:30 porque no sé, las enfermeras, el médico, el equipo no estuvo en el momento. Esto sí es de mucho cuidado, porque aquí tiene que ver mucho el derechohabiente. Aquí el derechohabiente tiene la facultad de denunciar. Desde una queja aquí mismo con las autoridades, se van hasta con la Comisión de Derechos Humanos, quejas hasta con Presidencia, y los que ya saben el tema se van al órgano interno de control o de plano a los tribunales federales por la falta de atención.
También otra de las cuestiones es esta: permitir que la asistencia de cada uno sea registrada por otras personas, o marcar por ayudar al compañero, registramos su asistencia. Esto deriva en una falta de compromiso, en una falta de ética, en una falta de, no sé cómo llamarle. Nosotros entramos a trabajar con un horario específico y salimos con un horario específico, y resulta que sobre todo la gente que tiene base hace mucho esto, y no es correcto. No es correcto porque tenemos que tener el compromiso de trabajo. Es también sustraer del establecimiento trabajo, herramientas o materias primas. Se ha dado mucho con las bombas de infusión o con los laringoscopios, que es muy común que desaparezcan de su hospital. Sin embargo, les recuerdo que como es un tema propiedad federal, las denuncias interpuestas ante el Ministerio Público están hechas, y eso el Ministerio Público es el encargado de hacer la investigación correspondiente y va a derivar en alguna situación, ¿saben? No es que dejemos las cosas al ahí se va, no es que digan no, el jurídico o el hospital no hace nada. Las acciones están tomadas. Nosotros como jurídicos no somos una autoridad que ejecuta, somos una autoridad administrativa dentro del hospital. Igual, otra de las obligaciones, concurrir a labores, bueno, no obligaciones, provisiones más bien, que no debemos concurrir en estado de embriaguez, introducir o consumir en área de trabajo bebidas embriagantes, narcóticos, etc. Sí se ha dado el caso, me ha tocado con algún residente que inclusive se le mandó a tomar terapia por psicotrópicos, si no me recuerdo. Sustraer o traspapelar o ocultar cualquier documento del expediente oficial. Eso lo comentaba mucho en el expediente. Hay que tener mucho cuidado en esta parte porque sí hemos tenido infinidad de denuncias en ese sentido. Ahora pasamos a la parte interesante, que es las disposiciones jurídicas aplicables, que tenemos como ley que nos obliga, la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta es una ley sancionadora que nos sanciona por las faltas en el desempeño de nuestras obligaciones, ya sea por omisión o porque las hacemos mal. Para entender esta situación debo aclarar que es una ley de orden público. Esto quiere decir que nos aplica a todos los funcionarios públicos que trabajamos en cualquier índole, desde un municipio hasta una Secretaría de Estado, ¿no? Es de observancia general en toda la República. Esto quiere decir que no nada más aquí en la Ciudad de México, se vayan a Yucatán, se vayan a Tijuana, les va a aplicar esta ley como servidores públicos, siempre y cuando trabajen para una institución de gobierno. Hay quienes dirán, pues no me interesa, me voy a la privada, ¿sabe? Pero también en la privada tienen responsabilidades, y ahí cuidadito igual con los pacientes, ¿sabe? Esta ley tiene por objeto establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y sus obligaciones, las sanciones aplicables y por los actos o omisiones en que todo servidor público incurra. Ese es el objeto de esta ley. El objetivo principal es establecer las faltas administrativas graves y no graves, porque han de saber que también, dependiendo del acto o omisión que hayan cometido, tenemos faltas graves y no graves. Establece las sanciones aplicables a las mismas, esa misma ley, así también los procedimientos para su aplicación. En esta ley encontramos estos tres elementos.
Los servidores públicos deberán observar los principios, que son todos estos que ya los vimos, y si se dan cuenta son los mismos que vimos en el Código de Ética y Conducta. Aquí también lo establece la Ley de Responsabilidades. Dentro de la conducta del servidor público, tenemos que actuar conforme a las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables. Lo que les comentaba en un principio, tenemos un código de ética, un código de conducta, un código de bioética, tenemos las condiciones generales. Todo este conjunto de normas son aplicables a nosotros, las cuales debemos de acatar de forma correcta, ¿no? Bueno, esta es otra de los temas que maneja, se puede hacer interés superior, etcétera, que en realidad en este tema no lo voy a tocar porque no son tan frecuentes. Aquí, en esta parte, les comentaba en un principio que el principal tema del hospital es el derecho a la salud. Por lo tanto, esta ley nos obliga a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución, y la Constitución nos obliga, dentro de una de las garantías, el derecho a la salud, es decir, que todo ciudadano mexicano, extranjero, tiene derecho a la salud por principio de fuente, ¿sabe? Otra de las circunstancias es evitar y dar cuenta de los intereses que pueden entrar en conflicto con el desempeño responsable y objetivo de las facultades y obligaciones. ¿Esto por qué? Porque como servidores públicos sí tenemos que dar cuenta a una autoridad administrativa o judicial de los requerimientos que nos dé, insisto, el tema del expediente clínico. ¿Por qué? Porque se extravió una parte del expediente, porque a lo mejor una nota médica no estuvo firmada por el médico que lo atendió, o porque no leyeron las consecuencias, los pros y los contras de una cirugía. Y resulta que el órgano interno de control nos pide el expediente clínico y resulta que no lo tenemos completo. Deriva en una sanción para el médico que atendió a ese paciente. ¿Por qué? Porque omitió firmar las normas, las notas médicas, porque omitió llenar correctamente las notas médicas, etc. Digo, esto de sobra creo que lo saben, pero no saben la consecuencia que esto podrá ocasionar. Hay temas inclusive de sanciones económicas, de reparación del daño ante un Ministerio Público Federal. No es un Ministerio Público local, como todo el mundo lo piensa, es un asunto que se tiene que ver con los Ministerios Públicos Federales y es de consecuencias, pues, a veces desastrosas. Autoridades que conocen este asunto de responsabilidad administrativa, tenemos la autoridad fiscalizadora, que es el órgano interno de control, al que todo ciudadano se va. Órgano interno de control, resulta que tuvo una mala atención, resulta que perdieron mi expediente clínico, resulta que retrasaron mi cirugía y eso ocasionó que mi padecimiento pues empeorara. Autoridad judicial, tenemos los tribunales, que es ahí donde se dirimen las controversias que el órgano interno de control determina como faltas graves. Aquí tenemos la parte del órgano interno de control, como les comentaba, prácticamente se encarga de las faltas administrativas no graves. Va desde la omisión o incumplimiento que transgrede las obligaciones, como cuáles: cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones, denuncia de los actos o omisiones que en el ejercicio de las funciones llegaran a advertir en el ejercicio de las funciones, atender las instrucciones
de sus superiores, siempre que esas sean acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público. En caso de recibir instrucciones o encomienda contraria a dichas disposiciones, deberán denunciar tal circunstancia. Aquí, ojo, tenemos que tener en claro como funcionarios públicos, por práctica o no sé por qué se haga, muchas veces tratamos de hacer favores. Aquí los favores cuestan, y cuestan mucho. A lo mejor por atender a un familiar que no es derechohabiente, ocupamos recursos federales. A lo mejor, como servidor público de menor jerarquía, hacemos caso de nuestro superior jerárquico y nos indica hacer una cosa que está fuera de nuestras funciones. Esto también es sancionable. Otra de las obligaciones, y es muy común que no lo hagamos, presentar en tiempo y forma las declaraciones ante la Secretaría de Función Pública y el SAT sobre la situación patrimonial. Esto hoy en día ya es sancionable, hoy en día ya el órgano interno de control nos puede sancionar por ser omisos en presentar en tiempo y forma nuestras declaraciones. Registrar y integrar, custodiar y cuidar documentación e información que por razón de su empleo o comisión tengan bajo su responsabilidad los expedientes, los estudios, el equipo, todo debemos de guardar y custodiar debidamente, porque también es sancionable. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones en términos de las normas aplicables. Aquí se repite a lo mejor un poco en cuanto al pedimento de alguna autoridad judicial o administrativa sobre un caso en particular de un derechohabiente. Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte. Se han dado casos que nos piden mucho, sobre todo ministerios públicos o el órgano interno de control, cuando hay una investigación por mala praxis, porque no se le atendió bien al paciente, que rindan un informe al médico que atendió a ese paciente. Y resulta que ese médico dice: tengo mucho trabajo, no lo quiero presentar, y no lo presenta. Primera advertencia, hay una segunda advertencia donde le recuerdan: oye, ¿qué crees? Te mandé un oficio donde te pedí esta información y no me la diste. Y vuelve a hacer lo mismo y también es sancionado para ustedes médicos. Otra de las obligaciones es daños y perjuicios que de manera culposa o negligente y sin incurrir en alguna de las faltas administrativas graves causa un servidor público. Lo que comentaba, cuidar todo el equipo médico, cuidar su mental, no sacar del hospital cualquier cosa que tenga que ver con el hospital, porque es una falta administrativa grave. Y como ya vemos, las graves van en este sentido. Aquí las sanciones administrativas no graves van desde una amonestación pública o privada, que es a lo mejor un regaño para el servidor público que haya incurrido. La suspensión del empleo, cargo o comisión, destitución de su empleo, inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargo o comisión como funcionarios públicos. Si nos inhabilitan y resulta que tenemos otro trabajo en otra institución pública, pues olvídense de seguir laborando para esa institución y para esta. Además de esta, el órgano interno de control puede imponer una o más de las sanciones, puede inhabilitar y puede ser amonestado o puede suspender el empleo, cargo o comisión por este periodo y una amonestación. Esas son las no graves. Aquí el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es el que dirime las sanciones, pues faltas administrativas graves. De forma administrativa mencionaré lo que es el cohecho, el peculado,
el desvío de recursos, que esta valdría la pena hacer la aclaración que es quien autoriza, solicita o realiza actos para la asignación de desvío de recursos públicos, ya sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento, que los utilicemos para un bien propio o un tercero, o que utilicemos los bienes del hospital para adquirir un beneficio. Muchos de los médicos autorizan a lo mejor un estudio, se traen de la institución privada a un paciente y se le da seguimiento. Si bien es cierto, es derechohabiente y tiene derecho a, es correcto, pero anteriormente se atendió en una institución pública y muchas veces el médico, pues ya se le acabó el seguro médico, el seguro de gastos médicos mayores y se lo trae para acá, ¿no? Entonces autorizamos muchas veces muchas cosas que no deberían de hacer. Autorización indebida de la información. Bueno, este tema va más enfocado a otra situación administrativa para obtener beneficios, sobre todo en algún tipo de contrato y de servicios. Abuso de funciones, conflicto de interés. Esto va un poquito más a la parte administrativa, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato. Aquí esta parte les comentaba mucho de cuando nos requieren las autoridades administrativas o judiciales, ya sea un ministerio público, ya sea el órgano interno de control, y parece ser que no le toman mucha importancia a este requerimiento de información. Sí se ha dado mucho, y me apena decirlo, que a veces los médicos sí no quieren rendir el informe que se les solicita, y no nos queda más de otra que hacerlo responsable al servidor público que no acaten esta indicación. Muchas de las veces el Ministerio Público nos solicita el apoyo como hospital público, el atender ciertas cuestiones, sobre todo que derivan de una deficiencia médica, y nos piden el apoyo para que un médico de nosotros dé una valoración pues adicional a lo que ellos ya tienen. Nosotros lo llamamos un peritaje médico, y muchas veces los médicos se les designa y por cualquier razón no quieren atender esa situación, o se les pide algún informe en cuanto al paciente que atendieron y tampoco lo rinden. Creen que no les pasa nada, creen que ya pasó mucho tiempo y creen que ya no va a ser fructífera esta situación, pero ojo, no, hay términos que caducan en 3 y 7 años, no porque ya han pasado 5 y resulta que porque no rendí este informe y ya no me hicieron nada. No, les va a llegar en cualquier momento algún requerimiento donde van a decir, ops, ¿por qué no lo hice? Sanciones administrativas graves. Va desde la suspensión del empleo, cargo o comisión de 30 a 90 días naturales, destitución del empleo, cargo o comisión y sanción económica. También estas puede ser una de suspensión del empleo más una sanción económica, o una destitución del empleo más la sanción económica, o puede ser una sanción económica de acuerdo a la falta de administratividad que han cometido. Les comento que como servidores públicos tenemos que saber esta normativa, porque la ley nos aplica una sanción doble, entre comillas. Es decir, si nosotros omitimos por alguna razón dar un requerimiento a una autoridad jurisdiccional donde se está solicitando una sanción económica para el hospital por una deficiencia, y resulta que tenemos que pagar por ese daño patrimonial 1 millón de pesos, el instituto lo va a pagar, pero el órgano interno de control al médico que fue omiso en esa situación le va a cobrar el doble.
además de que lo va a sancionar y los va a destituir y demás. Ahora resulta que las sanciones económicas, pues antes decíamos que se acababa cuando uno falleciera, ahora no, se convierte en un crédito fiscal que puede pasarse a nuestros descendientes. Las sanciones administrativas graves. Les comentaba, la inhabilitación temporal para desempeñar empleo, cargo o comisión va de 1 a 10 años. Si el monto de afectación excede 200 veces el valor diario de la unidad médica y actualización, y de 10 a 20 años si dicho monto excede dicho límite. Cuando no se cause daños o perjuicio ni exista beneficio o lucro alguno, se podrá imponer de 3 meses a 1 año de inhabilitación. Podrán ser impuestas una o más de las sanciones señaladas siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la gravedad de la falta administrativa grave. Las faltas administrativas graves, las sanciones prescribirán en 3 años, lo que les comentaba hace rato. O sea, ya pasó 1 año y no me pasó nada. Pues no, teníamos hasta 3 años. Y una vez que haya pasado ese tiempo, pues ya podrán darse un respiro. Esas son las no graves. Pero las faltas administrativas graves prescriben en 7 años. ¿Cómo la ven? 7 años donde ya pasaron 5 o 6 y resulta que ya soy en un mejor puesto, etcétera, y resulta que por no atender esa situación, pues ya me aplicaron una sanción administrativa grave y me inhabilitaron. Eso también me llama la atención, que deben de registrar e incorporar acciones de diagnóstico o tratamiento. Y, a ver, un segundo. Esto lo pongo como ejemplo, que siempre he venido manejando esta situación, ¿no? De la norma oficial mexicana en cuanto al expediente clínico, que requiere la participación comprometida de todos los médicos y residentes. Muchas veces los médicos adscritos delegan a los residentes el llenado y anexar los documentos a los residentes o al que tenemos al lado, pero no se dan cuenta que a lo mejor no lo hacen bien, les falta una firma, y lo hicieron de forma incorrecta y deriva en lo que ya vimos con anterioridad, ¿no? Va desde una nota médica, que estos son los requisitos mínimos que deben de contener, y me ha tocado ver que inclusive en una receta médica, esto ya sabemos que no debe de tener tachaduras, alteraciones, y es lo más común que he visto. Ya le cambiaron el medicamento, a veces que el medicamento se tiene que dar, si van a restar 2, algún medicamento tiene que ir en una sola receta y lo ponen en la misma receta junto con el otro medicamento, y en la farmacia pues no se lo pueden otorgar. Este es un ejemplo sencillo, pero muy común, muy común. Pues esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Si tienen algunas dudas. Abogado, buen día. Gracias por ilustrarnos y darnos el panorama de la parte política que llevamos en el hospital, que muchos de nosotros a veces ignoramos o, como se dice, a veces pensamos que no pasa nada. De acuerdo a lo de la declaración patrimonial, estábamos revisando otra vez, y llegó un documento donde la función pública que dice que solamente están obligados aquellos que a partir de 2017 ingresaron papel. Todos los de hacia atrás no estamos obligados. ¿Esto es cierto? ¿No es cierto? Porque si esa es la parte. Es correcto, es correcto. A partir de junio del 2017, los que entraron con esa fecha sí estamos obligados a rendir la declaración patrimonial. Todos. Todos, todos.
del puesto que ocupemos, no importa el puesto, a partir de esa fecha. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario o duda para nuestro profesor? Ahora es cuando cualquier duda de tipo médico legal. Juan Pablo. Licenciado, nosotros sabemos que estamos en el ámbito federal y por supuesto sabemos que todo va para la PGF o para la PGJ, lo que implica estar aquí en un hospital federal, llámese IMSS, ISSSTE y Saludera. Mi pregunta es, a nosotros nos dicen que tenemos responsabilidades, sí, pero también el instituto tiene responsabilidad de darnos las mejores condiciones y el equipamiento para ejercer la profesión. ¿Qué tanto diluye esto la responsabilidad del médico cuando no hay un equipo? Obviamente sí es un factor que puede excusarse para el servidor público que no haya atendido correctamente la situación. Sin embargo, estamos obligados a hacer lo que esté dentro de nuestro alcance. Obviamente, si no tenemos algún equipo médico funcional, ¿cuál sería la obligación? Solicitar a lo mejor una subrogación o solicitar la reparación de ese equipo. Tenemos un área de biomédica que se encarga de esa parte. Siento que más que eso falta mucho la comunicación de parte de los médicos, que finalmente son los principales que tienen conciencia del funcionamiento del equipo, la falta del mismo. Entonces, esa es la parte. Sí, obviamente sería una diluyente de la situación principal ante el Ministerio Público. Obviamente no se puede obligar a una parte de si no se tiene el equipo médico, pero sí tenemos la obligación, repito, de subrogar ese servicio o referir a ese paciente a otro hospital que tenga ese servicio. ¿Vale? Tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance para dar solución. Allá atrás. Gracias. Buenos días, abogado. Buenos días. Pero sí es importante lo que dice el doctor con respecto a las obligaciones del instituto, pero si nosotros no lo hacemos por escrito, abogado, y no mandamos una copia a la unidad de calidad, nosotros somos responsables de lo que estamos haciendo, de lo mal, si el equipo está mal, o si alguna situación de equipo, etcétera, está mal. Hay que hacerlo por escrito, compañeros. Es correcto, acuérdense que la y mandar una copia a la unidad de calidad. Perdón. La prueba contundente son los oficios. Si tengo un equipo de ARPO-ENSE que no funciona, siempre un oficio a la parte biomédica, a la parte de producción médica, para que a su vez se derive. O sea, ustedes son los que manejan estos equipos, son los que perfectamente saben si funcionan bien o no, pero siempre tenemos que hacerlo por escrito para que quede el antecedente. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo tengo una pregunta importante. Actualmente, con todo el cambio de conducta social, de no discriminación, de igualdad de género, de no abuso de autoridad y de no acoso sexual, ¿cómo está la situación en el instituto para sancionar este tipo de conductas que están violando estas reglas actuales de comportamiento social, licenciado? Bueno, sin duda es una de las partes que yo creo que en todo trabajo existe. Sin embargo, como servidores públicos estamos obligados a denunciar ese tipo de situaciones, muchas veces penosas, pero sí tenemos que denunciarlas. Existe un comité de ética para dirimir ese tipo de controversias, llámese acoso sexual al interior de este hospital. Hay instituciones, inclusive fuera de este hospital, en cuanto a la discriminación, está como la Comisión de Derechos Humanos y otras instituciones de no violencia, etc. Todo ese tipo de actitudes son sancionables. Son sancionables. No los quise hacer mención en la exposición porque consideré que es una parte que todo el mundo debemos de saber. Iba más enfocada a la parte administrativa, responsabilidad administrativa, perdón, pero sí es sancionable
y tenemos la obligación todos de denunciar esta parte, y por supuesto que se le va a dar seguimiento a toda denuncia que haya sobre este tipo de situaciones. Y no va más aquí, muchas veces el derechohabiente o los mismos trabajadores se van a otras instancias, y cuando hacen eso estamos obligados a colaborar con la autoridad a la que se hayan ido a denunciar o a interponer la queja. En el mismo sentido, si a mí como autoridad me hacen por escrito llegar un documento en el cual se quejan acoso laboral, acoso sexual o discriminación, con el sustento que ellos consideran que es lo que soporta esta queja, y yo hago caso omiso, que ya puede ser otro titular, o sea, como coordinador, ¿qué responsabilidad tengo en enterarme y no hacer algo respecto a lo mismo? Como coordinador, sí tiene la obligación de dar y atender y dar seguimiento a esa queja, indagar, si tiene que pedir informes también a la otra parte, y sin duda, si tiene los elementos necesarios para poder sancionar a ese servidor público que agredió, hostigó o discriminó, por supuesto que se le sanciona, por supuesto. Carlos. En este mismo tema, aquí mi gran duda es la siguiente, y es, sabemos que existe, pero también en un ejercicio de posverdad, la gente está utilizando esto como un arma. ¿En qué sentido? ¿Sí? No quiero trabajar, no quiero venir, y te la digo a ti, licenciado, tú eres el que estás ahorita acosando. Cuando no hay ninguna situación formal o una prueba fehaciente formal de peso como para este tipo de situación, se han dado los casos en el que, porque simplemente hay una discrepancia de opinión, ¿sí?, se quiere llevar esto a una situación de este tipo de situación. A lo que voy es, en este ejercicio, como repito la palabra de posverdad, de saber realmente qué fue lo que pasó, y siempre que quede la duda, esto es lo que nos queda. Estamos todos en defensión, tanto jefes como no jefes, o en cualquier momento, para que esto se presente y que no sepamos en el fondo qué fue lo que realmente pasó. Esto creo que dificulta esta situación, y sobre todo el problema que tenemos de que el manejo que estamos dándole de interacción social entre nosotros aquí en este lugar, que a veces cuando decimos pasamos una segunda parte de nuestra vida aquí, la gente empieza a hacer una sonrisita sardónica como diciendo, no hombre, en mi casa nos cocinamos aparte, y sin embargo es una realidad. Esto tal vez mover a la reflexión de que este es un trabajo en el cual hay que procurar, ¿sí? Mucha gente, comentaba yo con algunos amigos, parecería que quisieras que te hagas a media coordinación para sentirte bien, ¿no? Y traer a alguien que fuera tu alter ego para que también te sintieras bien, y eso es imposible. No hay ningún lugar en el mundo que exista esto, ¿sí? Esto, perdón, pero esto a veces es un sitio laboral. Yo a veces coloquialmente digo, finalmente es una chamba donde tenemos tal vez que acomodarnos nosotros al trabajo y no pretender que el trabajo en su totalidad, ¿sí?, compañeros, ¿sí?, comentábamos, insumos, infraestructura, lo tengamos todo igual, todo perfectamente claro y completo, como si fuera una unidad a lo mejor idónea. Me comentaban gente que hacían postdoctorados en Estados Unidos y dicen, no, allá es peor, allá pasas tú, y le das tantito con el codo y te demandan y estás tú citado a juicio la siguiente semana. Es peor las cosas. Entonces aquí tal vez el corolario es hacer esa reflexión. Estamos en un trabajo donde nos conviene acudir a cosas tal vez más primitivas, y perdón que lo diga así, o más arcaicas, que es, sí, la educación, que es la decencia, que es el trato amable, porque eso tal vez dirima muchas instancias en las cuales llegar a este tipo de momentos en los cuales, de indefinición, de no sabemos qué hacer, cuál es mi justo medio, cómo puedo hacer un razonamiento o un juicio salomónico en el sentido bíblico del término, de que realmente sea lo correcto. Acudir a estas situaciones, que es lo que creo que nos está faltando.
estamos olvidando esta situación, el respeto que nos debemos los unos a los otros. Gracias, abogado Newman. Gracias. Bueno, sin duda, dos partes. La primera, en cuanto a la parte que a lo mejor es incierta en cuanto a las denuncias posibles que se le hagan a un servidor público, hace rato lo mencioné, se hace una investigación, no se toma a la ligera. Si se tienen los elementos suficientes, pruebas, me refiero a eso, que sean contundentes, obviamente se sanciona al servidor público que haya discriminado y acosado, etc. En el caso, cuando exista duda, obviamente se tiene que hacer una investigación. No es de que me llegue una queja y la creo. Si no tengo elementos suficientes, obvio tengo que investigar, tengo que llamar a la otra parte, tengo que escuchar ambas partes, tengo que saber si hay testigos o no hay testigos. Se hace una investigación a fondo, con lo particular hago esa parte, soy imparcial y me gusta siempre oír a las dos partes. ¿Sale? Aun cuando se tengan las pruebas necesarias, se le da la oportunidad a la otra parte de que diga su dicho. La otra parte es en cuanto a los insumos. Muchas de las veces creemos que porque trabajamos en el instituto, el gobierno debe de proveer todo, y es correcto. La parte que olvidamos es que tenemos un presupuesto asignado. Y ese presupuesto va designado a ciertas áreas, medicina, pago de servicios, pago de subrogados, etc. Y se va prorrateando este presupuesto. La otra parte es que hoy en día, con la entrada del nuevo presidente, pues todo esto se está centralizando. Y muchas de las veces me ha tocado ver que llega un médico y requiere con urgencia cierto aparato para una cirugía y resulta que pues no está en nuestro alcance el hacer eso, aunque dependa de ello la vida. Es por eso que comentaba que tenemos que tener cuidado para subrogar ese servicio o dirigir ese paciente a otro hospital que tenga ese equipo médico que a nosotros nos falta. ¿Sí? Bien, pues si no hay ningún otro comentario o pregunta para el licenciado Alfredo, en nombre de la dirección del hospital y de la coordinación de enseñanza e investigación, le entregamos un reconocimiento por su excelente ponencia en esta sesión general académica. Muchas gracias, licenciado. Eso es muy amable. Le damos un aplauso. Gracias por su presencia y nos vemos el próximo jueves a las 8 en punto en nuestra sesión general académica. Que pasen muy buen día. Gracias.